A platicar con nuestro compañero y amigo Javier López, top skipper en Tiresias Marketing Advisors y asesor en Wisum, quien hoy nos trae una interesante encuesta sobre la economía y las expectativas ante la pandemia. ¿Cómo estás, Javier? Hola Pascal, buenos días. Así es. Pues Cuéntanos, vamos a dar, cuéntanos qué traes en esta encuesta. claro, Pascal, mira, lo que estamos haciendo es una actualización y un seguimiento al sentir de los mexicanos respecto a su situación económica y obviamente ante la situación del COVID-19 en México. Evidentemente, lo que está pasando en el país tiene preocupados a prácticamente la totalidad de los mexicanos, y si no es por el COVID, es por la crisis económica o por el crimen y la inseguridad. La pregunta, Pascal, que hicimos fue, ¿cuál crees que es el principal problema del país actualmente? El COVID-19 fue mencionado por el 34% de los mexicanos, Pascal, seguido de la crisis económica con 27%. Si a la crisis económica le sumamos el dato de desempleo, prácticamente estamos hablando que 37% de los mexicanos están preocupados por algún elemento de crisis económica en el país, 34% por el COVID, y el crimen y la inseguridad evidentemente han bajado a un tercer puesto, no menos importante, 21% piensan que es el principal problema que tiene México en este momento, dominado sin duda por el tema de la pandemia, Pascal. ¿Cómo diría que es la situación política del país comparada con el inicio de este año, Pascal? 60% de los mexicanos piensan que la situación política del país ha empeorado, solamente un 8% piensa que ha mejorado, y cuando hablamos de la situación económica, Pascal, prácticamente es una mayoría abrumadora los que piensan que inició el año al día de hoy la situación económica del país ha empeorado. Esto es mencionado por el 75% de los mexicanos. Oye, Al hacer y respecto de la responsabilidad de este empeoramiento de las condiciones económicas, ¿hay alguna opinión? Sí, prácticamente cuando le preguntamos a la gente cuál es la razón por la cual tu situación económica personal, que esa es la pregunta siguiente que hicimos, ha empeorado, el 55% de entrada nos dice que ha empeorado su situación económica personal. Y la principal razón es que ha perdido su empleo, 29%, que se ha enfermado un familiar y han tenido que hacer gastos innecesarios, 22%, son los más importantes, Pascal. Si hay una relación directa con el sentir latente de que la pandemia, de que la crisis sanitaria que estamos viviendo han venido a afectar sus ingresos personales. Preguntamos también, Pascal, el año está por acabar y seguimos en crisis sanitaria. ¿Cuándo crees tú que regresaremos a la normalidad como la que teníamos al principio de este año? Pues prácticamente 6 de cada 10 mexicanos piensan que esto no ocurrirá incluso durante el 2021. Piensan que vamos a tardarnos un año o más en regresar a la normalidad, y específicamente con el tema de cómo regresaríamos a la normalidad, pues la vacuna toma un papel importante. 49% de los mexicanos se pondría la vacuna en este momento, y lo que es interesante es que 51% de los mexicanos esperaría también un tiempo que hayan empezado a vacunar antes de tomar la decisión de ponérsela. ¿No creen, Pascal, que el sistema mexicano esté preparado para prevenir prevenir lo que necesitamos antes de vacunar a la población? 7 de cada 10 mexicanos piensan que este país no tiene el sistema de salud preparado para poder hacerle frente a la pandemia. Por último, Pascal, preguntamos ¿cómo te sientes respecto al coronavirus? 6 de cada 10, esto es el 64%, dice sentirse pesimista, esto va para largo. Solo un 25% se siente optimista y piensa que ya vamos de salida con el tema del coronavirus. Pascal, hasta aquí, cabe quizá nada más añadir que el sentimiento respecto a las acciones de los gobiernos, tanto federales como estatales, respecto al control de la pandemia, dejan mucho que desear. Este sentimiento es negativo. 42% se siente nervioso y preocupado respecto a las acciones del gobierno federal para controlar la pandemia, y un 30% enojado. Solo un 16% se siente tranquilo y confiado en este momento, Pascal. Me dices que esta es seguimiento a otra. Si comparamos con la encuesta anterior, más o menos, ¿cómo va la evolución, querido Javier? Pues mira, si comparamos con respecto al sentir de las acciones del gobierno respecto al control de la pandemia, es notorio cómo la gente está mostrándose menos enojada, pero más nerviosa. Antes la gente que estaba enojada por la manera en que el gobierno federal estaba
tratando el tema de la pandemia, estaba alrededor del 45%, hoy está en el 30%. Y ahora la gente está más bien nerviosa y preocupada. Hay un sentimiento más de, bueno, ¿qué va a pasar? Y dejan el enojo a un lado en ese sentido. Con respecto a la situación económica de su familia, sí se nota un claro crecimiento y un deterioro en el sentir. Hace prácticamente 6 meses que hicimos la misma pregunta, lo que la gente decía es que la situación económica de su familia había empeorado solamente un 43% y ahora estamos hablando de un 59%. 59% de la situación de la familia ha empeorado contra, ¿cuál era el porcentaje anterior? Estaba entre los 45 y los 49, 46%. 46%. Así es. Bueno, Javier, ¿dónde encontramos esta encuesta? Si eres tan amable de decirnos. La encuesta la pueden consultar en wisum.mx, en la parte del blog pueden encontrar esta encuesta y el resto de las encuestas que presentamos. Perfecto, Javier, gracias, muy amable, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Pascal, a ti, nos vemos. Gracias, Javier López es top skipper en Tiresias Marketing Advisors y asesor en Wisum. Son